Tenemos aquí entre nosotros a Tommy Kim. Tommy, no sé si deseas pasar, te veo muy entrado en la cámara. Te vas a nuestro lado ahí a pasar. Te paso el micrófono. Para que se den una idea, Tommy lleva un poquito en la comunidad. Tommy, de hecho, es originario del Perú, él platicará un poco. Vive en Brasil y se le olvida a veces el español, dice, pero está trabajando en eso. Hablamos un poco de portuñol. Así es. Bueno, es un placer, una honra estar, gracias a la invitación de Cisco. Estoy aquí como dice Hilda, ¿no? Ganamos algunos premios, algunos reconocimientos y realmente veo que Cisco se preocupa mucho en ese sentido estos últimos tiempos, en realmente valorar la parte humana y como han podido apreciar el día de hoy, en estos 3 días del evento, no solamente Cisco está hablando de tecnología, sino realmente lo que está pasando en nosotros, la salud mental. Entonces, por esa parte me quedo muy satisfecho con la parte de Cisco de tecnología. ¿Y cómo llegué a hablar en español? Mira, todo es porque me quedé sin empleo. Llevé 6 años en la área de Service Provider y un día para otro día estaba desempleado. Soy CCNP y eso me dio una oportunidad en la vida de emprender. Emprendí, me fue bien un año, emprendí con marketing digital y publicidad. Entonces dije, no, ahora ya no regreso más a redes, ¿no? Pero infelizmente llegó el COVID. El COVID nos hizo nuevamente crear otro nuevo escenario donde tengamos una estabilidad financiera. Regresé a redes, pero esta vez tuve la oportunidad de regresar a Data Center. Yo no sabía nada de Data Center, es obvio. Entonces lo que hice es cómo consolidar los conocimientos de Data Center si no los tengo. Actualmente participo, como dice Hilda, de la comunidad en portugués y en español. A través de estos artículos que comencé a escribir, llegué a consolidar mis conocimientos y me di cuenta que era la mejor manera de poder ayudarme y ayudar a otros. Porque estaba esa cosa que dice Hilda, ¿no? Que no sabes algo y preguntas. Y a veces la persona está ocupada o tal vez no quiere ayudar realmente, ¿no? Como que no es su vocación. Y es así como yo comencé a escribir los artículos. Claro, comencé en portugués porque yo vivía en Francia, en Brasil, ¿no? Entonces, de allí dije, contactamos Hilda, ¿no? Contactamos Hilda, mira, me gustaría escribir también esos artículos en español. Actualmente yo trabajo con ACI, ICE, DNA Center, y ya hice ya algunos podcasts para la comunidad en portugués. Le diré que es mucho más fácil trabajar así, con una comunidad. Tienes personas que realmente te pueden ayudar. Es verdad que eso lo de nosotros los del habla hispana tenemos un poco de temor de compartir conocimientos, pero la comunidad en portugués no tiene ese temor. Yo ahora mismo creé un podcast que se llama Tommy Team, Broughton and Friends, y hago podcast de la trayectoria de las personas que están en el top 10. ¿Qué quiere decir eso? Gerentes, CCIE. Sabemos que estamos en una generación inmediatista. Entonces, de alguna otra manera, a través de Cisco y la plataforma de ellos, trato de hablar eso para las personas, ¿no? Que tenemos una oportunidad muy grande si compartimos conocimientos. Y los conocimientos no tienen precio. Yo cuando llamo a una persona de CCIE, de Cisco, me es más fácil en portugués que en español. Pero gracias a Dios que hoy he encontrado 3 personas de aquí del habla española y ya hemos marcado. Entonces, esas cosas se agradecen, ¿no? Gracias, Hilda, nuevamente por la invitación. Muchas gracias y espero que sea en otro local que podamos hablar. No, de verdad, muchas gracias, Tommy. Por ahí se acuerdan, Tommy todavía no es un VIP, yo creo que va a ser nuestro próximo VIP. Tommy es un invitado de acá de nosotros lo trajimos para que pudiera
pudiese continuar este proyecto tan bonito. Y pues, Tommy, igual tú no te habías dado cuenta, pero más de hecho, casi 500 personas, no lo puse, pero son más de 490, han dicho que les has ayudado en menos de un año. Has creado más de 60 piezas de contenido y más de 3.500 personas te han visto. Wow. Por ahí ven a Tommy. Tommy empezó ganando premios mensuales y ahí estás, Tommy, en el ranking, mira, en el número 4. Por ahí ven a otros que tienen una